buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchísimas gracias por asistir a la conferencia magistral, que va a ser una conferencia magistral de Nicole Holzenthal. Y antes de nada, quiero hacer una presentación que normalmente hacemos la Asociación de Héroes de Cavite como introducción a cualquier tipo de conferencia que se da patrocinada por nosotros, ¿no? La Asociación Cultural Héroes de Cavite se creó en Cartagena en el año 2020 con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. Es una asociación de carácter internacional hispanista. Entre sus principales objetivos están la de realizar actividades culturales como esta, ¿no?, de hoy, para fomentar el hispanismo y la historia compartida, sobre todo entre 1492 y 1898. Intenta dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra, divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuenta en los colegios, en los centros de enseñanza españoles, defendiendo el patrimonio cultural, histórico, artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Defendemos la hispanidad y dentro de ello la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la vigente Constitución española. Reivindicamos la lengua española como la lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad, sin olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero que carecen de ese carácter de lengua común. Yo aquí quiero añadir que a lo que es la hispanidad en su conjunto, lo que fundamentalmente le queda es la lengua. La defensa de la lengua no es defender cualquier cosa, es defender, digamos, ese ariete que hace que hoy en día sigamos presentes con potencia en el mundo. No podemos dejar de defender la lengua común. Fomentamos el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo consciente que este es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en el mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Como último, siempre destacamos y agradecemos a las empresas que hacen posible la realización de esta conferencia y de otras que normalmente solemos realizar. Por un lado, al Gran Hotel España de Oviedo y su personal, situado en la calle Jovellano 2. Y por otro lado a los hermanos del Coto, Manuel y David, empresarios del Principado, propietarios de diferentes empresas como la Sala Bolavana y el restaurante terraza La Floridita, que siempre tienen a bien colaborar con nosotros, ¿no? Y dentro de los límites marcados por lo que hemos leído hasta el momento, la asociación mantiene una estricta neutralidad política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son individuales y no intervenimos en ninguno de esos aspectos. Bueno, y ahora una pequeña reseña de la persona que tengo a mi izquierda, una persona querida y admirada, que es Nicole Holzenthal, ¿no? Nicole es licenciada en Filosofía y doctorada por la Universidad de Oviedo y además profesora dentro de la Universidad de Oviedo y también colaboradora de la Fundación Gustavo Bueno y por tanto también participa en los desarrollos filosóficos de FUNIBER, ¿no?, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, ¿no?, que hace una labor impresionante en el mundo, aunque curiosamente no se la suele mencionar casi nunca, ¿no?, pero la labor de FUNIBER es extraordinaria y dentro de ella, en lo que es los aspectos vinculados con la filosofía, Nicole Holzenthal tiene una labor también muy reseñable, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié en algunos aspectos de Nicole que a veces no se cuentan dentro de lo que es su currículum, ¿no? En primer lugar, que ya cuando se doctoró summa cum laude, o sea, no se doctoró así de corrida, ¿no? Fue summa cum laude. Es una profunda hispanista, aparte de filósofa, traductora jurada,
en el mundo académico y profunda investigadora. Y yo quiero hacer hincapié en el papel importante que ella ejerce para la difusión del pensamiento filosófico hispánico en Europa. Eso es tremendamente importante, porque aparte de ser una defensora estudiosa del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ella ha defendido a capa y espada y sigue defendiendo el papel de la filosofía española, llegando a decir, como ella ha hecho, ¿no? E incluso en conversaciones con el señor Bueno, que la filosofía española es anterior al idealismo, a la filosofía idealista alemana, ¿no? Cosa que a veces la gente del mundo, incluso académicos, suele olvidarse, ¿no? Y no, eso es tan sumamente real, ¿no? Y ella ha tenido también la valentía de confrontar lo que es los planteamientos de la filosofía de Gustavo Bueno contra filosofías que son hegemónicas casi o muy preponderantes en el mundo académico, como es la filosofía heideggeriana, ¿no? O la filosofía posmoderna, ¿no? Y sin embargo ella ha estado siempre ahí dando la importancia que tiene el materialismo filosófico de don Gustavo Bueno, ¿no? Ella siempre lo ha presentado como una alternativa real, no simplemente una alternativa forzada, no, una alternativa real como gran conocedora que es del materialismo filosófico, ¿no? Y yo quisiera recomendar unos artículos que ella ha escrito que creo que es muy importante para conocer más lo que es su obra, ¿no? La negación del pensamiento español en la raíz de la filosofía moderna, a mí personalmente es un artículo que me parece fantástico, que está escrito en la Revista Iberoamericana de Filosofía Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, llamada La Arabucaria, que esta lo escribió en 2023, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Pero en 2017 hay otro artículo interesantísimo, para mí muy importante, que es la filosofía de Gustavo Bueno proyectada en el mundo no hispánico, ¿no? Principales conquistas. Habla de las conquistas de lo que es la filosofía de Gustavo Bueno en el mundo no hispánico, que escribió en la revista Ábaco, Revista de Cultura y Ciencias Sociales, ¿no? Y la presencia explícita de la filosofía española en universidades alemanes o en pensadores o académicos alemanes, desarrollado en las quintas jornadas de hispanismo filosófico en 2005 o publicadas en el Basilisco, revista totalmente vinculada al materialismo filosófico. Ha hecho hincapié, y es tremendamente de reconocerle y de agradecerle, el borrado que se ha efectuado de la filosofía española en Europa, precisamente en una Europa anti-española, ¿no? Que ella lo ha hecho muchísimo hincapié en ello, y de verdad que por eso y por muchos otros motivos creo que estamos ante una persona que, aparte del valor intrínseco que tiene como profesora de filosofía, como investigadora y como estudiosa, es por ser uno de los arietes que el hispanismo tiene hoy en día. Adelante y un fuerte aplauso para Nicole Hochstetler. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los héroes de Cavite, en especial a Marcelino y a Chema. Gracias al ilustre Colegio de Abogados de Oviedo por acogernos. Gracias a todos por estar interesados, al público. Y quiero saludar especialmente a Gustavo Bueno Sánchez, que se encuentra aquí en el público del que he aprendido muchísimas cosas de las que voy a decir aquí. Buenas tardes. Odio cuando me mienten. Y me mintieron. Cuando me dijeron, no hay filosofía española. Primera mentira por parte de mis profesores allá por Alemania, catedráticos de filosofía y de filología y literatura españolas. Busqué por mi parte y les mostré mis resultados.
no tuve que ir muy lejos porque en la biblioteca de mi universidad alemana estaban el Ferrater Mora, el diccionario de filosofía, y la historia crítica del pensamiento español de José Luis Avellán. Y cuando les mostré la filosofía española, añadieron la segunda mentira. No vale la pena, no te dediques a ello. Y luego añadieron, si quieres ser profesora de universidad, no te dedicas a ellos, dedícate a algún filósofo alemán. Y esto último no era mentira, era la más sincera verdad. Si entonces me hubiera dedicado exclusivamente a Kant o a Leibniz, igual no estaríamos hoy aquí. Mejor así. Ellos se lo pierden. Hablando de filósofos alemanes, Leibniz es sajón y Kant es prusiano. Prusia entonces ni pertenecía al Sacro Imperio. No hay en su época un estado alemán, hay muchísimos estados. El Sacro Imperio es un puzzle de estaditos. Kant había escrito varias obras en latín antes de redactar en alemán, un alemán tosco, por cierto. Y el sajón Leibniz, de Leipzig, no publica nada de filosofía en alemán. Luego lo retomaré. Nuestra tesis de hoy, la lengua española sirve excelentemente para pensar y para expresar filosofía. En Oviedo se ha mostrado, primero, el padre Feijoo con sus ensayos filosóficos, llamados teatro crítico, y más tarde siguió sus pasos Gustavo Bueno con su sistema materialismo filosófico. Pero hoy damos un paso más atrás. Hoy tocamos cuestiones tanto de historia de las ideas como cuestiones de las lenguas. Me centraré en las cuestiones históricas de la época moderna, más o menos de los Habsburgos. Y abogo por usar la misma vara de medir tanto cuando se habla del español como cuando se habla de otras lenguas y sus filosofías respectivamente. Por cierto, tengo la enorme fortuna de haber ganado recientemente un concurso en la Universidad de Oviedo y poder dar la asignatura Historia de la Filosofía Moderna. Mucho de lo que cuento hoy se cuece en la época moderna. Y muchísimos profesores por todo el mundo dan un verdadero salto acrobático encima de los autores españoles que les mencionaré, dejándoles en la sombra del olvido, ignorando importantes partes de la historia de las ideas. En Oviedo es distinto, ya que la historia de la filosofía moderna antes la dieron Gustavo Bueno y Vidal Peña, ambos de manera nada negro legendaria. Ahora defendemos que la historia de la filosofía sin dicho salto se entiende mejor, sin metodología negra, como la llamó Bueno. Nuestro intento es ir desmantelando la mentira sobre la impotencia o falta de importancia de la lengua española para la filosofía y la supuesta hasta inexistencia de la filosofía española. Yo comencé mi camino sola en los años 90, cuando en mi alma mater alemana, estudiando las carreras de filosofía y hispanística, intenté conciliarlas enfrentándome a estos prejuicios negrolegendarios de mis profesores que dije antes. Luego gané becas para estancias en varias universidades españolas y fundaciones donde iba confirmando que mi sospecha no iba tan desencaminada. Había un alto nivel filosófico en España. Esta búsqueda tenía que pasar por Madrid, con el ya mencionado Avellán, y tenía que acabar en Oviedo. Con los Gustavo Bueno,
con Gustavo Bueno Martínez y Gustavo Bueno Sánchez, aquí presente, quien quiero saludar especialmente. Con ellos pude estudiar filosofía española de verdad, confluencia de intereses. Desde la inauguración de la Fundación Gustavo Bueno en 1998 participé, en la medida de mis humildes posibilidades, activamente en los proyectos, entre ellos el proyecto de filosofía en español. Gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, fui la primera becaria internacional en la Fundación. Emprendí un quijotesco intento de internacionalizar el materialismo filosófico por la Europa central y ciertamente superamos algunos obstáculos. La filosofía española ganó entradas en el Diccionario General Alemán más importante, que es la Brockhaus Encyclopädie. Bueno y yo dimos una gira por Alemania y Austria, por los institutos Cervantes y universidades. Gané luego una subvención para poder traducir el mito de la cultura alemán y publicarlo con una muy buena editorial, que es Petalan. Pero cuando 200 personas perdieron sus vidas en los trenes del 11M, también se perdió un gobierno relativamente favorable al hispanismo y retiraron su apoyo a las instituciones como, por ejemplo, el Instituto Cervantes. Pero nadie pudo impedir que siguiéramos aquí dando la lata con el tema. Hoy funciona muy bien nuestro canal de vídeos sobre civilización en España. Sima Holzenthal, Sima aquí presente, con el que hablo mucho de estos temas. Funciona muy bien la Fundación Gustavo Bueno y el proyecto de filosofía en español. Entre los investigadores asociados de la Fundación, cada vez más trabajamos cuestiones relacionadas con mi tema de hoy. Muchos de ellos escribieron tesis doctorales con Gustavo Bueno Sánchez, y el tema ya se sigue desde fuera de la Escuela de Oviedo, entre otros en eventos de los héroes de Cavite. Busco una explicación por qué se da la que Gustavo Bueno llamó metodología negra. ¿Por qué se minusvalora o se ignora sistemáticamente a los pensadores españoles, especialmente de la época de los Austrias, los Habsburgo, justo el siglo de oro español? Mis sospechas del por qué los demás filósofos occidentales vienen ignorando la importancia del pensamiento español tienen que ver más con ideologías que con filosofía. 3 palabras. Por ejemplo, el antes mencionado Martin Heidegger. Para contextualizar mi ejemplo, entre los más negro legendarios de los españoles o hispanos que dudan del español como lengua de pensamiento, es muy frecuente citarle a Heidegger. Heidegger habría dicho que solo se puede pensar en alemán o en griego. La mera mención roza lo negro legendario, pero aquí la tomamos para desmantelarla como una opinión ideológica, no un argumento ni filosófico ni lingüístico. Heidegger se dejó entrevistar por Der Spiegel, la revista Der Spiegel, en 1966 para limpiar su imagen de nacionalsocialista. Allí, cuando le preguntan por el papel de los alemanes respecto del pensar sobre la amenaza de la tecnologización, contesta que donde haya empezado dicha tecnologización, tiene que comenzar también el pensar en contra, repensándola. Él entiende que es Alemania. Entonces le preguntan si los alemanes tendrían una calificación específica para este repensar.
Y Heidegger contesta afirmativamente, refiriéndose a la lengua alemana. Dice Heidegger: pienso en la especial, en la interna familiaridad de la lengua alemana con la lengua de los griegos y su pensamiento. Eso es un tópico absoluto. Prejuicio que viene desde el romanticismo mínimo, sino desde el Renacimiento. Es una opinión muy viva entre los nazis de los años 1930, que no va mucho más allá de la propaganda de Leni Riefenstahl, que la pone en imágenes al inicio de su película Triunfo de la Voluntad. Hablando comparativamente de lenguas, si miramos la capacidad de combinaciones morfológicas o la complejidad sintáctica de la lengua alemana, sí se parece al griego antiguo, pero también al latín clásico. Tiene casos, tiene combinación de morfemas, frases complejas y encajadas, pero en español, aunque no hubiera casos, las frases pueden ser tan largas como las alemanas o más. O sea, hay una sintáctica compleja en español. Hay frases, es mucho más compleja la sintáctica española que, por ejemplo, la inglesa. Y la recombinabilidad, para dar un ejemplo morfológica, al estilo heideggeriano, para crear términos filosóficos nuevos, es posible en español igual que en el alemán. Que esta opinión de Heidegger roza el simple prejuicio ideológico, negro legendario, sin mucho fundamento lingüístico, también se nota en lo que añade luego sobre esto de la interna familiaridad de la lengua alemana con la lengua de los griegos y su pensamiento. Dice Heidegger: eso me lo confirman hoy una y otra vez los franceses. Cuando empiezan a pensar, hablan alemán. Aseguran que con su propia lengua no van a ninguna parte. Augstein, el entrevistador, entonces aprovecha la opinión de aquellos heideggerianos franceses que prefieren usar el alemán para pensar, para el entrevistador extrapolar esta supuesta limitación del francés a todas las lenguas románicas. Y allí Heidegger aprovecha para arremeter contra la traducción en filosofía. Mi tema. Dice Heidegger: el pensar, siempre lo sustantiva, el pensar no se puede traducir, solo circunscribir. Les juro que en alemán esto suena tan raro como en español, o más. Pero, por muy problemático que fuera la traducción, que lo es, que sí a menudo se reconstruye una idea en el otro idioma, pero en caso del español no cabe ninguna duda sobre su capacidad de poder servir de lengua como herramienta para expresar todo lo que Martin Heidegger escribe en alemán. Cuando el entrevistador expresa su incomodidad sobre la intraducibilidad del pensamiento, Heidegger remata la faena diciendo, cita: estaría bien si se tomase en serio esta incomodidad a gran escala y por fin se pensase sobre cuántas consecuencias trajo la transformación que ha experimentado el pensamiento griego por la traducción al latín romano. Un acontecimiento, continúa Heidegger, un acontecimiento, esta traducción, que aún hoy nos impide repensar suficientemente las palabras fundamentales del pensamiento griego. Heidegger dixit. O sea, Heidegger, de un plumazo,
rechaza toda la tradición filosófica romano-latina. Dice estar convencido de que la traducción latina de la filosofía y la tradición románica, por lo tanto, y no a decirlo explícitamente, pero también incluye ahí la tradición española que brota de ella, le parece a Heidegger menos verdadera o menos auténtica que la filosofía griega. Que sepan los oyentes que Heidegger, para su ontología fundamental de ser y tiempo, bebe de la fuente del filósofo español Francisco Suárez, a quien ha leído en latín. Las opiniones heideggerianas sobre las lenguas y su capacidad para posibilitar pensar giran alrededor de los mismos fundamentos nacionalistas que tienen motivaciones psicosociales que los nazis. Pero desde el materialismo filosófico hay que mirar las capacidades materiales de cada lengua, que vienen simplemente de su uso concreto en el pasado y en el presente. Capacidades que van acumulándose en una lengua. Así que, por ejemplo un poco chorras, si los hablantes de una lengua usasen para diferenciar tonos de amarillo, esta lengua tendría muchos términos para diferentes matices de amarillo. ¿Vale? Mirando, por ejemplo, el pensamiento español, se puede mostrar que la lengua española se ha usado para el pensamiento y, por lo tanto, sirve excelentemente. Quiero que tras esta charla se lleven a casa también que el español se usó como lengua de pensamiento antes que otras lenguas modernas y que esta lengua desde entonces mostró indudablemente su potencia material para expresar ideas filosóficas. Y no diríamos hoy, donde disponemos de todo un sistema filosófico de primera escrito enteramente en español y recibido en ambos hemisferios el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Tanto en lingüística como en historia de la filosofía, hay que empezar a usar la misma vara de medir para todos y para todo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo podemos hablar del español? Primer paso. Antonio de Nebrija en 1492 publicó la primera gramática de una lengua moderna, el castellano. Jamás se había considerado merecedora de una gramática ninguna lengua del presente, ninguna lengua que no fuera clásica como el griego o el latín. Era la primera vez que alguien normativizase el uso de una lengua de presente, y eso se hace aquí en España, en Salamanca, antes de que se hicieran en otros países y para las lenguas francesa, inglesa, toscano-italiana, neerlandesa o alemana. Analizando el uso real de esta lengua moderna y sobre la base fenoménica, o sea, el habla, Nebrija redactó esta gramática. Y este modelo de proceder nebrijano se usaría poco después para las lenguas indígenas como el náhuatl y el quechua, etc. No me entretengo mucho en el desarrollo desde el latín vulgar, pasando por los romances hasta el castellano, pero en el siglo XI hay muestras escritas en castellano en las glosas emilianenses, en San Millán de la Cogolla. Esta variante del romance, que es lo importante, va evolucionándose hasta convertirse paulatinamente en la lengua común y vulgar de toda la península. Justo después de la gramática de Nebrija, justo a partir de 1492, a partir del descubrimiento,
es cuando justo entonces defendemos que se da el punto de inflexión desde el castellano hacia el español. Me explico. A lo largo de la primera mitad del siglo XVI, esta lengua de comunicación común que había ido cuajando a lo largo de la Reconquista, que era el castellano, pero en el desbordamiento de la península es cuando surge el español. La compañera del imperio que Nebrija anuncia en el prólogo. Esta lengua se hace español, ¿por qué? Porque a partir de 1992, porque Castilla se desborda hacia el Nuevo Mundo y porque su lengua comienza a incorporar términos, elementos de lenguas indígenas de medio mundo. Incorporará sobre todo vocabulario. Ahora bien, el sintagma lengua española ya aparece a mitad del siglo XVI. En la gramática de la lengua vulgar de España, que es una gramática, se publicó en Lovaina en 1559. Curiosamente, el autor rechaza llamarla lengua española, pero aún rechazando esta denominación, al aludir a ella, el autor está confirmándola. La lengua vulgar de España en la mitad del siglo XVI ya empieza a llamarse lengua española. Vale, ahora, hace 5 siglos que tiene lugar en el seno de esta lengua un proceso de adaptación del español a diversísimas circunstancias, con una permanente ampliación léxica, pero sobre normas perfectamente establecidas. Esta gramática y ortografía nebrijanas y posteriores. Ahí en la labor de las academias de la lengua son importantísimas. Y ya no sé, bueno, el sistema lingüístico lengua española, usado en todo el territorio de la península y imponiéndose paulatinamente en el Nuevo Mundo, pero por pragmatismo, no por imposición desde arriba, a lo largo de los siglos se había ido desarrollando sobre la base de una estructura, un núcleo, como diría Gustavo Bueno, el sistema lingüístico castellano. Este sistema, al cruzar el Atlántico, ya estaba normalizado por Nebrija y estaba en curso, como diría Bueno, y equipado, como diría Carlos Leañas en su reciente libro, pues Bueno llamaría cuerpo a lo que cada hispanohablante hereda, puede manejar, el sistema lingüístico del español. Un gran legado. Vale. ¿Cuándo empieza a usarse como lengua de pensamiento? Si enfocamos la cuestión desde la perspectiva de la historia de la lengua, la variante del romance al castellano ya se usó para expresar pensamiento muy temprano, en el siglo XII y XIII. Allí resaltamos 3 momentos. Primero, el castellano se usó como lengua puente en la Escuela de Traductores de Toledo durante el siglo XII. Lengua puente porque el traductor, un traductor, Juan Hispano, traducía los textos al castellano. Y otro traductor, que solía ser Domingo Gundisalvo, del castellano al latín. Esto enriquecía el castellano con términos filosóficos como, por ejemplo, sustancia, nada o sujeto. Segundo momento. Además de esto, se escribe en castellano un famoso tratado civil y político, el Tratado de la Nobleza y la Lealtad, compuesto por 12 sabios. Esto era un encargo por Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León, conocido posteriormente como el Libro de los 12 Sabios, escrito en 1237, circulaba en lengua vernacular castellana, no en latín. Y entonces, en este libro ya aparece, por cierto, más o menos plasmado lo que llama Gustavo Bueno Martínez ortograma imperial español.
¿vale? Vale, la finalidad de este texto era reflexionar cómo ha de ser y cómo ha de gobernar el rey. Donde este escrito se inaugura una importante y una larga tradición que se llama espejos de príncipes, este género que no es otra cosa que reflexiones de expertos de filosofía política aplicada, como diríamos hoy. Quien aplicaría los consejos de estos 12 sabios sería el rey castellano, que los encargaba, o bien su respectivo hijo o hija. En este caso, el príncipe se llamaba Alfonso X, para quien se añadió un epílogo en 1255, y al seguir los consejos dados por los 12 teóricos de este tratado, este mismo rey se ganaría el sobrenombre de sabio, Alfonso el Sabio. Tercer momento, un pensamiento prácticamente filosófico en el reinado se encuentra también en las 7 partidas que se han asignado a este mismo rey sabio, pero eso es más discutible. Aunque sensu estricto es un texto jurídico, sin embargo, también se tratan temas teológicos, morales y filosóficos en él. Este texto también se dispone directamente en lengua castellana, no en latín, ¿vale? Pero ahora, si estos ejemplos de los siglos XII y XIII no se quisieran reconocer como de reflexión filosófica, pero como muy tarde, ha de reconocerse el uso de esta lengua para la reflexión con numerosos humanistas españoles desde finales del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI y XVII. El humanismo español en los siglos de oro va a reconectar con la mencionada tradición medieval castellana, y no en vano se llama siglo de oro, porque Isabel I, la católica, fomentó que se fundasen imprentas, que se educasen los nobles, y ello conllevaba que durante el reinado de los reyes católicos circulaban cada vez más escritos en la lengua vulgar entre la nobleza culta. Y es a partir de Isabel I cuando salen más textos de reflexión en esta lengua en español. E incluso se encuentran inmediatamente publicaciones en español en las Indias y fuera del imperio, incluso. Entre estos hitos de pensamiento español quiero simplemente mencionar algunos primeros. Además, fueron superventas, no solo en España. Muchos circularon por lo que llamamos generalmente Europa. Un inciso, sin duda muchos humanistas, al igual de que todos los que hacen filosofía en las universidades del momento, los grandes escolásticos españoles, de la Escuela de Salamanca y otros, siguen escribiendo en latín, sin duda. Es cierto y es normal, porque mucho se escribía en latín. Es así en todos los países del entorno de la época, porque el latín era la lengua académica del momento. Pero hay numerosos autores que comienzan a usar la lengua española para expresar el pensamiento. Es así, el mismo Antonio de Nebrija, como autor de Reflexiones Humanistas, luego Antonio de Guevara, Baltasar de Céspedes, Juan Huarte San Juan, Pedro Sánchez Verdearte, Baltasar Gracián, Francisco de Quevedo y un larguísimo etcétera. Fuera, rodeados por envidiosos de España, en el Sacro Imperio se encuentra el diplomático Diego Saavedra Fajardo escribiendo en español. Y en Francia, Países Bajos e Inglaterra se encuentra Juan Luis Vives, quien, aunque redacta en latín, verá traducida su obra inmediatamente al español.
igual, o sea, en su vida se traduce también a la obra histórica del padre Juan de Mariana. Veremos enseguida. A partir del siglo XVI aumentaba entonces el uso del español como lengua culta. Es que era la lengua de la potencia hegemónica del momento, no lo olvidemos. Hay que comparar este uso de la lengua española para el pensamiento reflexivo durante el siglo de oro español con el primer uso de otras lenguas modernas. No va mal el español en esta comparativa. El toscano, el francés, el inglés y el alemán maduran a la vez o bastante más tarde para la reflexión filosófica. Veremos. Es de buen tono aceptar que, como uno de los primeros textos de teoría política moderna, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Se publicó en 1532 en la variante lingüística de Florencia, el toscano, que luego se convertiría en italiano. Hoy prácticamente todo el mundo aceptaría que esta teoría política realista sea digna de estudiarse en el marco de la historia de la filosofía, en su etapa moderna. Pues en España, en los mismos años que Maquiavelo, también se usa la lengua española para reflexiones sobre teoría política, pero no se quiere ver. Hay que gritarlo al ciberespacio. Antonio de Guevara publicó su libro Áureo de Marco Aurelio en español en 1528 y su Reloj de Príncipes en Valladolid en 1529. Ambos se adelantan a la publicación de Maquiavelo. Ambos versan sobre el emperador romano Marco Aurelio con el fin de demostrarle a Carlos cómo ha de ser un rey o emperador culto. Se transmitía la tradición de la carta castellana de acudir a los mejores, a la élite académica, para pedirles consejos. A los más expertos de cada materia, el rey les pedía consejos. Una idea que ya conocemos de los 12 sabios. El género de los espejos de príncipes, ahora más moderno, convertido en reloj de príncipes. A Carlos le gustaban mucho los relojes. El género de espejos le ofrece educación. El autor había vivido esta educación de los nobles como un joven estudiando con el que iba a ser el rey heredero de los reyes católicos, don Juan, que falleció recién casado antes de ser nombrado rey. Isabel la Católica, innovando la tradición que ella había dado una enorme importancia a la educación en la corte y no solo a los herederos, las hijas incluidas, sino también a los nobles. El rey Carlos seguiría también la recomendación de Guevara de consultar a los catedráticos y por lo que encarga luego a Victoria, a Domingo de Soto o a Sepúlveda encontrarse para debatir cuestiones candentes entre estos sabios críticos para buscar la mejor solución a problemas políticos del momento. Y eso se convertiría en una característica a destacar en la monarquía hispánica. Pensemos, por ejemplo, en la Junta de Valladolid, donde se enfrentan Sepúlveda y las Casas. Esa práctica también se encuentra como una de las recomendaciones de Antonio de Guevara en este libro Reloj de Príncipes. Alrededor de estos años, un humanista español, nacido en Valencia en 1492 y muerto en Brujas en 1540, pasa por la Universidad de París y por la corte inglesa para acabar en Flandes. Es el ya mencionado Juan Luis Vives. Su obra,
Instituzione Feminae Cristianae de 1523 fue en encargo de Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra, hija de los reyes católicos, despechada por su marido Enrique VIII, para su hija. Es un espejo de princesa para la educación de su hija María, la futura reina de Inglaterra. Este espejo primero se publicó en latín, ¿cierto? Pero se tradujo rápidamente al español en 5 años. Este tratado sobre la educación de las mujeres de 1528, que se dice pronto, titulado La educación o institución de una mujer cristiana, es tan moderna que en él se encuentra tanto la teoría política que luego aplicaría María I de Inglaterra, que luego llamarían los enemigos anglicanos Bloody Mary, los anglicanos. Bueno, pero quiero recalcar aquí la modernidad de este texto, porque aquí el humanista español defendió una educación para todas las mujeres, argumentando que las mujeres eran intelectualmente iguales a los hombres y que la educación de las mujeres era esencial para el bien de la sociedad y el Estado. Vale, siguiente caso, el español Juan Huarte de San Juan. Tenemos su libro que es un superventas internacional, que es El examen de ingenios para las ciencias, de 1575. Es moderno, con un núcleo que podemos interpretar como una teoría de las ciencias, o gnoseología, como llamarían. Estudiando aptitudes también de los individuos para las diferentes ciencias y profesiones, discutiendo críticamente teorías galénicas y aristotélicas, basándose en recientes descubrimientos médicos, biológicos y psicológicos. Y todo esto en un limpio y moderno español, que se lee perfectamente hoy. Por lo cual le permitió su accesibilidad a los médicos, a los políticos y educadores españoles en ambos hemisferios. Es decir, en medio mundo de la época, generalizando el conocimiento humanista en una España imperial donde los textos en español ganaban terreno. El examen de ingenios para las ciencias de Huarte cumple todos los requisitos que, establece para filosofía estricta, filosofía académica. Se caracteriza por su referencia a la tradición helénica, cita a Platón, Aristóteles, etc. Y fundamentalmente a los saberes científicos del momento, como lo que reivindicaba Platón, la geometría, pues en Huarte se basa obviamente sobre todo en descubrimientos biométricos del momento. Esta referencia instaura un método lógico que prescinde de la revelación como fuente de conocimiento. O sea, su condición necesaria para que sea una filosofía académica estricta es la sabiduría, la impiedad, pero no como ateísmo, sino como una actitud que no recurre para nada a dogmas sobrenaturales en su argumentación. Huarte cumple esto a la perfección en su trabajo. Destaquemos por último, antes de pasar a otras lenguas, a Juan de Mariana, autor cuya impresionante contribución, hablamos el otro día aquí de él, a la filosofía política consiste en mecanismos para delimitar el poder del rey e impedir que se convierta en tirano, delimitaciones que no gustaron para nada en otros países de la tan moderna Europa. Tampoco se tradujo hasta muchísimo más tarde, pero otro libro que es que su historia de España, él mismo lo tradujo o por lo menos supervisó la traducción de
de este trabajo suyo a la lengua española en vida. O sea, ¿por qué Mariana, un Antonio Guevara, un Huarte, etcétera, en el siglo XVI daban importancia a la lengua vulgar, como la llamaban algunos, o lengua española, para que se usara en sus escritos? Además, Antonio Guevara invita al mismísimo Carlos I a usarlo fuera. Guevara le incita al rey, lo tenemos que imaginar, al rey de España a hablar en español ante el mismísimo Papa en Roma. Importante. ¿Por qué no en latín? Lengua franca en el ámbito eclesiástico y académico del momento. Porque el español empezaba a ser una lengua culta, de alto prestigio, hegemónica entre todas las lenguas modernas. Y además estaba respaldada por instituciones potentísimas, y rica en terminología. Si miramos las primeras grandes obras indudablemente consideradas filosóficas en lenguas vernáculas no españolas, en la primera época moderna tenemos los siguientes, todos más tardíos. En francés, Les Essais de Michel de Montaigne, publicada por primera vez en 1580. Trata, sin embargo, de medicina, de artes, libros, asuntos domésticos, historia, caballos, enfermedades, etcétera, etcétera, que más que filosofía, como muchos la podíamos considerar pensamiento público. Al nivel filosófico, más mundano que el de Guevara, medio siglo antes. Ya entramos en el siglo XVII, Francia. No hallamos hasta 1637, o sea, 60 años más tarde que Huarte, el primer libro indudablemente de filosofía francés, René Descartes. Lo escribe en francés y lo publica anónimamente en Leiden. El discours de la méthode, un breve ensayo donde propone su supuestamente nuevo método de procedimiento filosófico y científico, fingiendo una cuenta nueva, pero toma muchísimas ideas de anteriores filósofos españoles, como Gómez de Pereira y Francisco Suárez. A ambos no les he mencionado antes porque ambos escriben en latín, por eso no los mencioné. Descartes toma ideas de estos filósofos españoles sin citar, claro. Este discurso de la méthode va dirigido a un público más general, fuera de la academia, y por eso usa el francés. Pero Descartes reserva sus más serias obras para el latín. Meditaciones de prima filosofía, 1641 en París, y Principia Philosophiae, cuya primera edición es de 1644 en Ámsterdam. La elección de la lengua es una cuestión de prestigio y de ámbito de venta. En esta época, en España, escribe Baltasar Gracián su Oráculo Manual, un libro que 200 años más tarde se va a traducir, lo va a traducir el filósofo Schopenhauer al alemán. A partir de 1670, Pascal y Malebranche seguirían el ejemplo de Descartes, escribiendo principalmente en francés, aunque todavía encontrando textos suyos en latín. Voltaire y Rousseau ya escribieron exclusivamente en francés. Lengua con la que intentan convertir en lengua hegemónica para suplantar el latín y el español, que era la hegemónica. Lo normal. En general, los países emergentes como Francia e Inglaterra, muchos contemporáneos del siglo XVII se permitieron dirigirse a la comunidad académica internacional en latín y a un público ilustrado más amplio en la respectiva lengua moderna vernácula.
Su latín era técnico y filosófico, mientras que la lengua moderna le servía para la difusión de sus ideas entre literatos y clérigos, en los casos que vienen a continuación, protestantes, anglicanos. El caso inglés. Estamos en el siglo XVII, ¿vale? Como primer libro filosófico en inglés, podríamos considerar la utopía científica y social New Atlantis de Francis Bacon, publicada en 1627 en Londres, 100 años después de Guevara y 50 años después de Huarte. Aunque obviamente Bacon es más famoso por su otro libro, que es anterior, publicado en latín 1620, el Novum Organum, donde presenta su método científico y de la lógica inductiva. En el uso del inglés le sigue a Thomas Hobbes, con su teoría política del Leviatán, Leviathan or the Matter of Form and Power of the Commonwealth, Eclesiástico and Civil, de 1651. Hobbes odiaba a España y escribe diametralmente contra los pensadores españoles. En esta nación emergente, Inglaterra, del siglo XVII, le sigue la misma lógica editorial que he dicho antes, que antes se seguía en España o en Francia, es decir, el latín que servía para establecer el intercambio de ideas a máximo nivel, con la comunidad científica, académica internacional, como la queramos llamar, y la lengua moderna se usaban para favorecer el alcance de un público nacional algo menos culto, pero culto, aunque llamarlo popular sería exagerar. Hobbes, en 2 de sus 5 libros, escribe en el inglés de su tiempo, o sea que tampoco en el siglo XVII hay que reivindicar que tampoco escribían todo el tiempo en las lenguas vernáculas modernas en los otros países. Busca la mayor difusión nacional con este uso del inglés, y en concreto con el Leviatán intenta llegar a políticos y gobernantes y ciudadanos cultos y obtener allí el mayor y más directo impacto de su filosofía práctica, ¿vale? John Locke luego ya escribió principalmente en inglés. No voy a entretenerme más ahí. En neerlandés, en los Países Bajos, el calvinista Hugo Grocio, muy influenciado por pensadores, filósofos políticos españoles, como Francisco de Vitoria, Baltasar de Ayala y Francisco Suárez, por cierto, y él los cita, pero luego hablan de Grocio y no se ve esta presencia, ¿vale? Pues este Hugo Grocio publicó solo 2 títulos muy menores en holandés en los años 1630 frente a una larga veintena de libros en latín. Lo digo porque luego se acusa a veces a la filosofía española cuando está escrita en latín de que no sea filosofía española, y obviamente es filosofía española, aunque hoy no hablen tanto de ella. Y ya prácticamente separados de la corona de España en los Países Bajos a finales del siglo XVII, su compatriota, aunque de descendencia española, Baruch de Espinosa, o Benito de Espinosa, publicó sus grandes libros en latín y solo textos muy menores en holandés. Por cierto, Benito de Espinosa tenía en su biblioteca varios filósofos españoles, muy influenciado, y además la justificación cuando le echan de la sinagoga, la contestación está en español. El Tractatus Lógicos Políticos de 1670, seguido por la Ética Ordine Geométrico Demonstrata de 1677, una articulación de un sistema filosófico centrado
especialmente en los temas de Dios, naturaleza y la ética. Por supuesto, en latín. Y los filósofos españoles, Victoria, Molina, Báñez, Suárez, Gómez Pereira, y etcétera, no son filósofos españoles porque escribían en latín, claro. Bueno, en alemán. La promoción del alemán como lengua filosófica es muy, muy tardía, pero también sería muy insistente. Tardía del siglo XVIII. Había dicho que se quedasen con Leibniz. Es el primer filósofo moderno germánico que escribe en una lengua moderna, 2 siglos después de Maquiavelo y de Antonio de Guevara, pero ni siquiera lo hace en alemán. Gottfried Wilhelm Leibniz, ante la inmadurez filosófica de su lengua materna, este gran filósofo alemán, que me habían recomendado estudiar, escribe su monadología en francés, en 1714, en francés. Repite en su comentario crítico que contra John Locke, Les Nouveaux Essais sur l'Entendement humain, el filósofo alemán elige otra vez el francés. ¿Por qué? Porque los franceses llevaban más de 130 años o más usando la lengua gala para sus reflexiones de segundo grado. Y en alemán, 0. Vale. Por cierto, Leibniz presumía de haber leído las disputaciones metafísicas del filósofo español Francisco Suárez como una novela en latín. La lengua alemana por fin sale al escenario filosófico en el siglo XVIII cuando Christian Wolff, supuesto discípulo de Leibniz, publica el primer libro seriamente filosófico en alemán, en un alemán que hoy queda muy anticuado. Desde la ortografía actual, el título de la primera obra que voy a citar llevaría 5 erratas. Pensamientos racionales sobre las fuerzas del entendimiento humano y su uso correcto en el conocimiento de la verdad, de 1713. Entraría en la historia de la filosofía moderna como lógica alemana. Wolff comenzó a usar en el siglo XVIII el alemán para su metafísica, viéndose como un tardío impulsor de la rama alemana de este gran movimiento del auge de las lenguas vernáculas para su uso en filosofía. 2 siglos más tarde que el toscano Maquiavelo o el español Antonio Guevara. Escribir filosofía en alemán era no tan solo para difundir de manera accesible a la población culta sus obras. Creo que cuando saca su metafísica alemana, su ética alemana, su teología alemana y demás obras alemanas, sin ningún Estado, por cierto, alemán respaldándole, Wolff lo hace precisamente con un afán nacionalista. Quiere aumentar el prestigio de la lengua, la alemana, ausente en el ámbito del pensamiento hasta el momento. Elevar la lengua germánica al mundo prestigioso de las lenguas modernas cultas. Zenit, donde hacía siglos que captaban a sus anchas, primero hegemónicamente el español, seguido por el francés y finalmente por el inglés. Calculemos. En el alemán no se empieza a usar para la filosofía hasta el siglo XVIII. Si nos sorprende lo temprano que surgen los textos en castellano y en español, si aceptamos el libro de los 12 sabios de 1237
y lo comparamos con el primer texto filosófico en alemán de Wolff, que se publica en 1414, en medio corrieron 477 años. O sea, hay casi 500 años de diferencia. Pero, ¿y cuál es la lengua de pensamiento por antonomasia? ¿El español o el alemán? Recuerden a Heidegger. En otra ocasión habrá que hablar más sobre Benito de Feijó, quien aquí en la vuelta de la catedral escribía sus ensayos en español, y Gaspar Melchor de Jovellanos en Gijón. Pero unas palabras más sobre la última cumbre del español en lengua de filosofía que representa Gustavo Bueno. La gran escuela que ha dejado y que desborda ampliamente Oviedo, no solo España, desborda hasta el mundo hispánico. Su creciente número de seguidores y sus miembros de la cada vez más potente escuela, con filósofos que usan y siguen limando el español en ambos ferios y plus ultra. Hemos dicho que la lengua española tiene un enorme potencial en muchos niveles, hace rico el hablante. Todo hispanohablante dispone de una herramienta lingüística estupenda en todos los niveles, a nivel semántico, sintáctico y pragmático. ¿Por qué es tan rico el español? Creo que lo hemos contestado por el uso concreto que durante siglos se le ha dado perfilándolo y limándolo. Aquí me interesa especialmente el uso filosófico, el cual, siendo de segundo grado, como saben todos los familiarizados con el materialismo filosófico, presupone un uso de primer grado. Es decir, primero se usa como lenguaje en ambientes diarios, ideológicos, en política, en las ciencias y en las tecnologías. Y solo después viene su nivel a nivel más reflexivo, como una lengua filosófica, para hablar sobre las ideas que van cruzando aquellos registros lingüísticos previos, cotidianos y científicos, y ideológicos y tecnológicos, etcétera, que dije. Mientras en primer grado la lengua consiste de numerísimos registros, en segundo grado una lengua va formando otros registros, un cierto metalenguaje, donde resaltaría especialmente la importancia de los términos científicos. Cada escuela filosófica, cada sistema filosófico maneja su propia terminología. Y para fijar el mapamundi desde sus coordenadas y expresar cierta complejidad, lo hace así. Y el español tiene registros porque se ha filosofado, y mucho en español. Termino con un ejemplo, este apartado, con un ejemplo de la riqueza semántica del español que me gusta mucho, que es la diferencia entre ser y estar. Otros idiomas no tienen esta diferencia que tiene la lengua española entre ser y estar. Los filósofos que habitan estas otras lenguas, como diría nuestro amigo Heidegger, se habitan las lenguas. Heidegger es uno de los afectados del problema. Tales filósofos que no tienen ser y estar hacen auténticos ejercicios de acrobacia lingüística para intentar expresar, en este caso en alemán, lo que en español tiene una manera tan elegante y precisa con estos dos verbos. Martin Heidegger, sospecho que había leído en Unamuno o quizás en conversaciones con Ortega, bueno, que se ha enterado del verbo estar en español. Y lo quiero usar para su ontología fundamental. Heidegger
En alemán va recurriendo al gerundio del verbo único que es sein. El gerundio es sein. Para intentar expresar en alemán lo que en español se expresa de manera rápida y precisa con estar. Eso sí, luego lo hipostasia, lo sustantiviza, es decir, habla de das Seiende, sustantivado. Esto también es típico de alemán. Heidegger, como todo se convierte en sustancia, hasta el mismísimo pensar, el pensar en mayúscula, por supuesto. Vale, frente a esto, recomiendo a los interesados en hispanidad que lean a Baltasar Gracián. Deberíamos levantarlos por la mañana y leer un aforismo del oráculo Manual y Arte de Prudencia. Es un manual breve de estrategias de conducta virtuosa prudente para un católico en el mundo moderno, en la sociedad moderna. Y el aforismo número 14 del oráculo Manual de Gracián empieza con esto: la realidad y el modo. No basta la sustancia, requiérese también la circunstancia. No basta con ser en sustancia, hay que estar en el acto. Y los hispanistas que les interesa la filosofía, que lean a continuación a Gustavo Bueno. Ser español, dice Gustavo Bueno Martínez, ser español es un mundo de estar en el mundo. Perdón, ser español es un modo de estar en el mundo. Perdón. Pero es este modo, ¿qué es este modo de estar en el mundo? Es una cuestión filosófica. Este modo de estar español está relacionado con una actitud ante el mundo y ante la vida, a la vez que con planes y programas que encauzan las labores de un amplio grupo de seres humanos, en este caso los españoles e hispanos. Creo que un modo parecido de estar se puede encontrar en todos los hispanos. ¿Qué significa esto para el futuro del español? Si la Escuela de Salamanca o la escolástica española conquistó las universidades, no lo he dicho mucho, pero lo digo ahora, conquistó las universidades por toda Europa y Hispanoamérica es parte del Imperio Español, obviamente, no tiene que conquistar nada, está allí. Si la Escuela de Salamanca conquista por todas las universidades de Europa a través de la lengua franca del momento, el latín, hoy la Escuela de Oviedo usa el español sin complejos para filosofar. La influencia de la Escuela de Oviedo ya se da por todo el mundo de habla hispana y con una creciente influencia en Internet. Esta Escuela de Oviedo amplía el español terminológicamente. En este punto es heredera de la Escuela de Traductores de Toledo de los siglos XII y XIII. Cuando esta enriqueció el romance castellano, recuerdan, como para usarlo de lengua puente, introdujeron allí pensamiento griego y terminología que quedó luego generalizada en español, ¿no? Hoy se ve como léxico tomado de materialismo filosófico, como por ejemplo imperio generador, va calando en el español general. A veces incluso sin citarlo, seguramente muchos no saben de dónde les viene. Internet o el ciberespacio es un estupendo vehículo para esta difusión. Y como no hay equipotencialidad de las lenguas, no todas son iguales de potentes, el español sí que es muy potente.
hay una idea dialéctica del conflicto y la asimilación entre lenguas. Una lengua de pensamiento superior no puede admitir la superioridad de otra. El español se ha demostrado capaz de asimilar realidades concebidas originalmente en otras lenguas, que resultaron menos potentes, estas otras lenguas. Entre ellos las lenguas regionales de España, por cierto, más mimadas en España que en ningún país de su entorno. En Alemania se suprimen las lenguas regionales con la política lingüística desde que existe el Estado alemán. También el español se ha mostrado más potente o más abarcante o más filosóficamente potente que las lenguas precolombinas. Por cierto, estas han sido objeto de estudio desde los primeros misioneros. Y estas lenguas han sido lenguas de enseñanza hasta las independencias. Y por eso siguen hablándose. Pero eso es otro tema. El español se seguirá enriqueciéndose con las labores de traducir, de recrear neologismos y cuando haga falta demoler, descomponer analíticamente los contenidos intraducibles de otras lenguas para incorporarlas. El vocabulario filosófico español tiene una gran capacidad de adaptarse a la realidad del presente y dar cuenta de esta realidad. Recomendación práctica para los estudiantes y futuros y escribientes. En el siglo XXI, la elección de idioma para publicar textos filosóficos sigue siendo una decisión estratégica, determinada por la audiencia, el propósito y el impacto de una obra. Con el potencial público de tantos millones de hispanohablantes, no debería haber ninguna duda en el presente ni para el futuro inmediato, que es mejor el español que muchos otros idiomas. Hacer un vídeo en alemán sobre filosofía, de momento, se aproxima casi al suicidio. Poco impacto, pocos cero ingresos. Ergo, decisión pragmática y racional. El pensador hispanohablante, en vez de usar el inglés, sea macarrónico, sea perfecto, que use el español. Termino. El latín pervivió como lengua franca de la República de las Letras mucho después de la caída del Imperio Romano. El español le sigue en estas huellas. Ha caído el imperio y aún así tiene un futuro muy prometedor por lo siguiente. Hoy se ve que el español tiene y tendrá potencialmente cada vez más universalidad, precisión y rigor, prestigio y tradición. Comento brevemente. Permite la comunicación entre eruditos, influencers, como se dice, influenciadores y pensadores por todos los países de habla española, sin necesidad de traducción. Eso es una ventaja impresionante. Precisión y vigor también va en crecimiento. El español se ha mostrado como un idioma adecuado para analizar la realidad material, triturar mitos y constituir mapamundi filosóficos. Prestigio y tradición. Mientras el latín era la lengua heredera del Imperio Romano y de la Iglesia, confiriendo autoridad a los textos, el español es un legado internacional potente, cuyo prestigio se ha subestimado durante mucho tiempo, por muchos profesionales de filosofía también. Pero el análisis de pensamiento español muestra una tradición de pensamiento robusto, potente e innovadora,
cuya supuesta marginalidad es más el artefacto de una historiografía sesgada que una realidad histórica. La lengua española, lejos de ser inadecuada para la filosofía, fue una de las primeras en servir como vehículo para el pensamiento complejo en la Europa moderna. Y es una de las que más potencial tiene para el presente y el futuro inmediato. Y si se aprovechan las ventajas que da un sistema filosófico materialista, ya en marcha, en un ciberespacio con millones de interlocutores potencialmente interesados, se ve un futuro muy prometedor. Porque, añado una cosa, aprendiendo de la historia de las lenguas españolas y comparándola con la inglesa, quiero añadir una cosa, donde se entiende otra ventaja del español. Podría nombrar muchas más, pero bueno, esa es la que quiero decir. En una comparativa del español en el territorio del imperio con la lengua inglesa en su metrópolis y sus colonias, por el lado español tenemos la mayor normatividad de la lengua importada a América, a lo que hoy es Hispanoamérica, y hubo también un mayor contacto entre las poblaciones de ambos lados del mundo nuevo, mundo viejo, como se dice, y durante más tiempo este contacto. Más hubo también un trato más igualitario entre los territorios del Imperio Español. Si lo enfrentamos en comparación con el sistema, ese sí, colonial británico. O sea que hay un inglés que se lleva a América o a las Indias menos normalizado, hubo menos contacto poblacional a lo largo, o sea que había una distancia abismal entre la metrópoli y estas colonias, y esto llevó en el caso inglés a una menor homogeneidad lingüística, o sea, más heterogeneidad, más variantes. O sea, que el inglés de Londres le cuesta mucho entender al hablante de Nueva Delhi, por ejemplo, Calcuta, ¿vale? Mientras que todo esto, lo que he dicho del Imperio Español y de estas relaciones, resulta, en el caso español, de una mayor homogeneidad y mayor comunicabilidad de las actuales variantes del español frente a las del inglés. Y añado una cosa más, sobre todo lo de la igualdad de los súbditos en su momento y la importancia que se daba a la formación, hay una mayor capacitación por cuestiones lingüísticas ya simplemente. Hay una mayor capacitación de la población hispana para un uso crítico y un uso filosófico del español en todos los rincones del habla española. Frente al caso de inglés, donde hay muchos hablantes que si van por Londres se les van a sonreír con mucha pena. Vale. El español en España tiene enfrente aquellos, es que le salen muchos contrarios, esto es la dialéctica, ¿no? O sea, el español en España tiene ahora mismo enfrente a aquellos enemigos que fomentan y implantan supuestos derechos lingüísticos de lenguas menores, lenguas con menos textos de reflexión crítica o filosófica, y se quiere eliminar el español, o sea, que el español
sea la lengua oficial común única de todos los españoles. Esto, sinceramente, no es de personas o gobernantes bien pensantes, ni con juicio crítico. No defienden el bien común de esta sociedad. Si queremos seguir con nuestro modo de estar, que ellos no estén gobernando. Aún así, a pesar de estos contrarios, creo que a escala global no excluyo la posibilidad de que el español gane la batalla y en un futuro sirva de instrumento de pensamiento y que hasta que quizás se reconozca a gran escala como más apto que el chino y el inglés para la filosofía. Por falta de capacidad no será. Termino con una frase que decía, bueno, es imposible hablar el español sin filosofar. Pues filosofemos en español por ahí, todos los días. Gracias.